Este anime comienza en un día nevado de primavera, donde la protagonista Miya dejaba a su querida y enferma madre en casa, mientras ella iba a trabajar arduamente. De esta manera, al atardecer, cuando la prota venía de regreso, ella tomó una flor para llevársela a su queridísima madre. Sin embargo, antes de que se la pudiera entregar, su abuela le avisó que su madre había fallecido. Días después, Miya Nakamura tuvo que dejar la casa donde vivía con su madre y su abuela para mudarse y vivir en la mansión principal de los Kounokura. Y lo primero que hizo al llegar allí fue presentarse muy respetuosamente ante su nueva familia: su madrastra, Teru Kounokura, su hermanastra mayor, Mari, y su hermanastra menor, Arisa. La prota pensaba que, de seguro, esas damas le guardaban rencor a una hija bastarda como ella. Sin embargo, aún así, ella aceptaría cualquier trato que le dieran. Justo como Miya había pensado, la hermanastra mayor comenzó a decir que ella olía horrible, por lo que ellas no iban a vivir al lado de una basura. La pelinegra ya temía lo peor, pero entonces vemos que sus hermanastras comenzaron a bañarla, y Mari hasta mencionó que no entendía cómo su padre podía dejar que una de sus hijas llegara a tener esa apariencia tan descuidada. La cosa es que los cuidados de las hermanastras no iban a terminar allí, porque ellas querían darle a la prota un estilo más tierno y adecuado para ella. No obstante, no se ponían de acuerdo en qué tipo de vestido ponerle. En eso, la madrastra entró y todo el ambiente cambió, tanto que hasta las hermanas, aterradas, le explicaron a su madre que no estaban peleando. Rápidamente, Teru se dirigió a la prota y le dijo que ya sabía dónde ella iba a dormir, pues daba la casualidad que había un espacio libre en el almacén. La prota ya estaba pensando que, al menos, ella estaría protegida del viento y la lluvia. No obstante, la madrastra mencionó que, entre todas, arreglarían ese estudio para que fuera su nueva habitación. Miya ya no estaba entendiendo nada, pero como Teru ordenó, las chicas fueron al almacén y, para sorpresa de la prota, sus dos hermanastras también se pusieron a ayudar a organizar todo. Miya, al ver la buena voluntad de las chicas, decidió que ella también se esforzaría limpiando, pero en eso vio que Mari se había puesto a leer. La rubiecita le preguntó a la prota que si ella ya había leído ese libro, a lo que Miya contestó que ella apenas sabía leer y escribir. En ese momento, la rubiecita hizo una expresión que parecía decir que odiaba a la prota por no saber leer, pero, contrario a lo que Miya pensaba, le dijo que era increíble porque tenía toda una vida por delante para disfrutar de esa maravillosa obra desde cero, y que si ella no podía leer japonés, entonces ella, o sea Mari, le enseñaría. En fin, poco después las hermanastras se dieron cuenta que si la prota no sabía leer, entonces eso quería decir que ella no obtuvo educación básica. La pelinegra les explicó a sus nuevas hermanas que desde pequeña ella vivió en una casa de comerciantes, por lo que cargaba mercancía todo el día, así que casi no fue a la escuela. Mari mencionó que entonces la prota no tenía ni idea de lo más básico, y Miya interpretó esto como que era una pena que alguien tan ignorante como ella fuera de la familia Kounokura. La pelinegra ya se iba a disculpar, pero resulta que la hermana mayor estaba feliz, porque de verdad tendría que enseñarle a Miya todo desde cero. Arisa le explicó a la prota que Mari tenía un complejo de heroína, por lo que ella no debía sentirse mal por aprovecharse de la rubiecita. De esta forma, cuando la mayor le iba a comenzar a leer un libro a la prota, terminó cortándose el dedo con una página. Entonces Miya rápidamente le ofreció un pañuelo, pero este estaba en mal estado. La pelinegra, notando que le había dado algo viejo a la señorita, rápidamente explicó que era de su madre. No obstante, las hermanastras, al saber esto, formaron un escándalo diciéndole que ella no les podía ofrecer algo tan importante, y comenzaron a buscar formas de quitarle la mancha de sangre al pañuelo. De inmediato, la prota les aseguró a las chicas que no debían preocuparse, porque como ya estaba viejo, ella pensaba tirarlo. No obstante, en ese momento, Teru apareció y le dijo a la prota que no mintiera, porque ella en realidad sí desea quedarse con el pañuelo, ya que le trae muchos buenos recuerdos de su madre. Miya admitió que eso era cierto, sin embargo, no quería faltarle el respeto a ellas, aferrándose al pasado. Teru le dijo a la prota que no tenía nada de malo, pues no importaban cuántas cosas preciosas ella tuviera, y rápidamente, para cubrir la mancha de sangre, decidió bordarlo, dejando así el pañuelito como nuevo. La cosa es que la amabilidad de la madrastra no terminaba allí, porque a pesar de que la habitación ya estaba impecable, el ambiente se sentía polvoriento, entonces permitió que Miya usara la habitación de invitados. De esta forma, poco después, vemos que la prota se iba a disponer a dormir, pero no podía, porque antes las ratas corrían por el ático y las polillas entraban por la ventana. Sin embargo, lo más importante era que antes ella dormía al lado de su madre. Miya, poniéndose sentimental, decidió ir al baño para despejar su mente, pero cuando salió de la habitación, encontró que sus dos hermanastras estaban allí para guiarla en esa gigante mansión, pues ellas ya habían previsto que tarde o temprano la prota se perdería. De esta manera, las chicas acompañaron a Miya hasta el baño y la regresaron a su habitación, por lo que la pelinegra les agradeció, y aunque quiso decirles que ella estaba tan nerviosa que no podía dormir, prefirió callarse, pues no quería abusar de su amabilidad.
La cosa es que en eso, ambas hermanastras, como auténticas villanas, comenzaron a decir que a ellas no les caían bien las chicas que no eran sinceras, y luego de eso cerraron la puerta. De inmediato, Miya se sintió muy mal por hacer que sus hermanastras se sintieran incómodas, incluso cuando fueron tan amables con ella, pero no podía rendirse. Ella primero debía disculparse, así que rápidamente abrió la puerta de la habitación y vio que sus hermanas aún estaban ahí. Cambiando de escena, vemos que las chicas al final se quedaron en la habitación de la prota, y luego de que jugaran cartas y comieran algunas galletas, ellas le pidieron a Miya que las dejara de llamar señoritas y en su lugar las llamara hermana Ari y hermana Mari. La pelinegra estaba súper conmovida por lo buenas que estaban siendo sus hermanastras con ella, así que cumpliendo sus deseos, las llamó hermanas. La cosa es que de inmediato llegó Teru, regañándolas por estar despiertas a tan altas horas de la noche. Arisa, antes de explicarse o decir cualquier cosa, preguntó cómo fue que su madre salió del armario. Entonces Teru le explicó que su habitación tenía pasadizos secretos que conectaban con toda la mansión. En fin, mientras las dos hermanas le explicaban a su madre que estaban despiertas porque Miya no había podido dormir, la prota por su lado se preguntaba que si estaba bien que ella las llamara como si fueran su familia. De inmediato, la pelinegra se dirigió a Teru como madre. No obstante, la madrastra gorila le dijo a la prota que ella no tenía el derecho de llamarla así. La prota, súper asustada, se disculpó por tamaña falta de respeto, pero Teru, tomándola de la carita, le explicó que su madre había sido la mujer que la crió sola con mucho esfuerzo, por lo que ella no tenía ninguna necesidad de obligarse a borrar los recuerdos de su verdadera madre. Sin embargo, si la pelinegra insistía en llamarla así, entonces podría llamarla mami. Al día siguiente, la pelinegra se levantó bastante temprano para ayudar en la mansión. La cosa es que en eso ella escuchó que su madrastra estaba hablando con su abuela. Resulta ser que la abuela de la prota quería a Miya de regreso, porque se dio cuenta que había sido una irresponsabilidad abandonar a su nieta dejándola en ese lugar, pues al final la prota no encajaría en una familia tan prestigiosa. De inmediato, la pelinegra pensó que su abuela tenía razón, pues si ella se quedaba en esa casa sin tener educación ni modales, lo único que haría sería dejar en ridículo a esa familia. Miya reflexionaba en que si su presencia iba a ser una molestia para sus hermanas, entonces tal vez ella debería irse de una vez. De inmediato, las chicas le dijeron a Miya que ni se le ocurriera, que ni siquiera pensara en esas estupideces como decir, ay, es por su bien o no quiero causarles problemas. Arisa llegó al extremo de decirle a la abuela que sabía perfectamente cómo manipular a Miya, pero como sea, lo que importaba era lo que la prota quería hacer. Entonces, luego de que Miya lo pensara, con todas las letras y en voz alta le aseguró a su abuela que ella quería quedarse a vivir allí, prometiendo que estudiaría mucho para no ser ninguna molestia. La madrastra le dijo a la prota que estaba equivocada, pues a ella no le importaba que fuera una molestia, pues mientras los humanos se relacionen, era normal que se causaran problemas unos a otros, sin importar sus lazos de sangre o no, por lo que en su lugar ellos debían valorar aquellas relaciones en las que estaban juntos a pesar de todo. Como sea, ahora que ya habían llegado a un acuerdo, Teru le permitió a la abuela ir a tomar el té y ver a Miya cuando quisiera. La cosa es que la señora ya iba a empezar a poner peros. Entonces la madrastra le preguntó que si acaso había alguna otra razón por la que quería llevarse a su nieta, si acaso ella ya había negociado y había recibido un pago por adelantado para que la prota trabajara como sirvienta. La abuela, un tanto nerviosa, negó estas acusaciones y rápidamente se retiró de la mansión. La cuestión es que cuando ella se estaba despidiendo de Miya, le recordó que podía regresar a casa si no se sentía a gusto, pues la familia Nakamura también era su hogar. Poco después, cuando la pelinegra volvió a entrar, ella fue regañada por su hermana Mari porque todavía no le había dado los buenos días. Además de que se sintió muy mal cuando ella despertó y vio que la prota no estaba ahí en su futón. La rosadita agregó que, de verdad, Mari había buscado a Miya por toda la casa. Pero en fin, por idea de Teru, en la noche celebraron una fiesta de bienvenida para la pelinegra, y aunque los días seguían siendo fríos, Miya se sentía cálida en su nuevo hogar. Cambiando de escena, vemos que una chica, de los nervios, dejó caer un joyero, así que su superior le pidió que se lo tomara con calma, pero también con prisa, porque ese día iría a su cliente más preciado, la mismísima señora Kounokura, que poseía un porte sereno y hermoso. De esta manera, todas las trabajadoras del lugar se formaron para recibir a Teru. Y la pobre chica, que era nuevita, se estaba muriendo de los nervios. Pero al ver que la señora Kounokura le pidió a sus hijas que no se alejaran ni molestaran a los demás clientes, ya no entendió por qué las demás estaban nerviosas. De inmediato, Teru se vio rodeada por todas las trabajadoras del lugar intentando atenderla. Sin embargo, la madrastra les aclaró que esta vez no había ido a comprar para ella, sino para su nueva hija. Así, rápidamente, las dos hermanas comenzaron a competir para ver cuál de las dos le traía mejores cosas a Miya. Sin embargo, la prota ni siquiera podía moverse de lo nerviosa que estaba. En fin, la cuestión es que mientras Mari le iba a comprar a la prota un lápiz labial, Arisa le iba a regalar un peine de madera.
que era excelente para darle brillo al cabello. En fin, Teru, sabiendo que lo importante era saber lo que a la prota le gustaría comprar, le preguntó a Miya qué quería. De esta manera, la pelinegra se fijó justo en el joyero que la chica nuevita antes había dejado caer. Pero la cosa es que a ella le gustó este artículo porque tenía pintados unos lirios y a su madre le gustaba mucho esta flor. Además de que también ella quería un joyero para guardar todos los regalos que sus hermanas le iban a dar. La prota era toda tiernita, así que Teru decidió llevarse ese joyero y por supuesto pagar por él, porque como esta era la primera vez que Miya tomaba sus propias decisiones, el instinto de una madre era cumplir los sueños de sus hijos. Las empleadas estaban preocupadas porque este joyero tenía una esquina rota. Sin embargo, esto a Teru no le importaba, porque ella lo mandaría a arreglar con oro. Usando la técnica del periodo Muromachi, repararía la cerámica y quedaría como nuevo. Días después, las hermanastras le fueron a mostrar a Miya el nuevo guardia que viviría con ellas, así que la prota se imaginó un tipo grandote y musculote. No obstante, de inmediato, el guardia resultó ser un perrito todo esponjosito llamado Gungunir. La pelinegra, viendo lo tierno que él era, no pudo aguantarse las ganas y lo abrazó, pero rápidamente se arrepintió de hacerlo, porque a pesar de que el perrito fuera tierno, él debía ser un gran guardaespaldas. Por su parte, las hermanastras también se morían de ternura y deseaban tener una cámara para poder capturar ese precioso momento. Para ellas, el solo hecho de ver a la prota con el perrito era una escena tan tierna que hasta era difícil de procesar, e incluso pensaron que con eso ellas podrían lograr la paz mundial. En fin, Nago, el ama de llaves de la mansión, le dijo a la prota que podía llamar a Gungunir solo Gun-chan, pues así lo llamaban todos. Miya no pudo evitar notar que el perrito era tan educado y obediente que ni siquiera ladraba. No obstante, esa última parte era porque en realidad Gun no podía ladrar. Resulta que las dos hermanas encontraron al perrito abandonado frente a la mansión, así que lo recogieron y lo bañaron. La cosa es que aunque él no tenía ninguna herida física, pensaban que tal vez Gun no podía ladrar porque tenía algún trauma emocional. El pasado de Gungunir era muy triste y desgarrador, por lo que Miya no pudo evitar pensar en que el perrito había sido pobrecito y desafortunado. No obstante, esto le hizo recordar cuando ella aún ni siquiera cumplía 10 años y desde ese entonces ya le tocaba trabajar porque su madre se encontraba enferma. Y todo el mundo le decía que ella era pobrecita y desafortunada. Por lo que inevitablemente la pelinegra comenzó a cuestionarse si acaso ella en realidad era desafortunada. Volviendo al presente, su hermana Mari le aclaró que Gungunir no era para nada desafortunado ni pobrecito, porque ahora él estaba viviendo con ellas. En fin, de repente, la madrastra apareció de la nada y les dijo a las chicas que era su responsabilidad cuidar de Gungunir, y eso también incluía sacarlo a pasear para que él socializara. Así, las chicas lo hicieron, y como Miya estaba súper feliz rodeada de perritos, una vez más las hermanastras desearon tener un celular con cámara para compartir ese momento con todo el mundo. Sin embargo, Teru las regañó porque lo que estaban diciendo pertenecía a otra época. Al día siguiente, Miya fue a explorar la mansión junto con Gun, y su paseo la llevó a ver que Mari estaba estudiando en el jardín, por lo que no pudo evitar pensar que su hermana mayor, a pesar de que solía ser un poco estricta, también ponía una cara muy inocente cuando estaba leyendo libros. La cuestión es que de repente a Mari se le salió su lado villanesco, porque la maid que le sirvió su té tenía un botón descosido, entonces la rubiecita lo cortó y se lo devolvió pidiéndole que no olvidara coserlo más tarde. La maid, un tanto apenada, le pidió a Mari que no se lo contara a la jefa de sirvientas, pero obviamente la rubiecita no lo iba a hacer, porque si la despedían, entonces ella ya no podría probar su rico té. Sin embargo, le aclaró que eso no significaba que ella debía descuidar su apariencia. La prota, que había visto todo esto, no podía dejar de pensar que Mari era genial, porque a pesar de que la rubiecita siempre tenía un tono serio, algo en sus palabras mostraba consideración. En fin, Miya continuó con su paseo, y allí vio que su hermana Ari tenía un aura intimidante, porque algunos de sus sirvientes le estaban diciendo que ella, siendo la familia Kaunokura, no podía mancharse de tierra. Sin embargo, la rosadita, rápidamente volviéndose una señorita brillante, les explicó que es que ella quería cultivar flores y necesitaba familiarizarse con las plantas. A decir verdad, aunque Arisa tenía una sonrisa intimidante, ella tenía un don para el arte del té y la danza, por lo que la prota comenzó a pensar que quizás detrás de todo eso había un esfuerzo constante. Lo único que entristecía a la prota era que al parecer sus dos hermanas no se llevaban bien, porque siempre se la pasaban discutiendo. No obstante, al ver que la rosadita quería tenderle una trampa a Mari y se estaba matando la cabeza para hacerlo, pensó que quizás aún había muchas cosas que ella no sabía sobre sus hermanas. En fin, cuando la prota regresó a la mansión, vio que Nago estaba regañando a otra maid por haber tirado la cubeta de agua. No obstante, cuando llegó la señora Teru, ella se echó la culpa por el hecho de que el piso estuviese mojado.
La cuestión es que la madrastra le dijo a la jefa de sirvientas que ella odiaba que le mintieran, pues ella sabía lo que había sucedido. Sin embargo, lo más importante era que la maid se fuera a cambiar, porque si seguía mojada se iba a resfriar. Para Teru, que el piso estuviese mojado no era ningún problema, porque eso se solucionaba secándolo. La cosa es que la amabilidad de la madrastra no terminaba allí, porque ella sabía que la sirvienta de cabello cortito ese día salía temprano para ir a visitar a su madre, así que le dio permiso de coger algunas margaritas del jardín para llevárselas. Milla quedó impresionada con esta actitud de su mami, porque en su anterior empleo era raro que los jefes se preocuparan en lo más mínimo por los sirvientes. Es más, eso era lo más normal. Lo anormal era lo que Teru hacía. Por lo que pensaba que, aunque Teru fuese estricta, era amable y también un poco bromista. Ella era una persona tan cálida como el sol. Desde que la prota llegó a esa mansión, no hace más que sorprenderse, y se preguntaba si ella también podría convertirse en una persona así de increíble como su familia. Más tarde, las hermanastras estaban buscando a Milla porque no había ido a almorzar. La cuestión es que cuando llegaron a la habitación, Teru les hizo una señal para que guardaran silencio. Y es que resulta que la prota estaba tranquilamente durmiendo junto a Gun. Entonces, ellas decidieron arroparla. En fin, poco después, las chicas tenían que hacer la ceremonia de lanzarle frijoles al demonio para alejar la mala suerte. Así que Milla rápidamente se ofreció a ser el demonio. No obstante, ella no lo sería. Ella sería quien le lanzaba los frijoles. La prota se preocupó un montón, porque como ella desde pequeña había trabajado duro, tenía bastante fuerza y le daba cosa a lastimar a alguien. Pero de inmediato, Teru le pidió a Milla que no fuera débil de mente, porque aunque era verdad que la fuerza a veces podía lastimar a alguien, esta también le concedía el poder de proteger a quien ella amaba. Así se reveló que quien sería el demonio era la madrastra. Sin embargo, la prota le aseguró que era imposible que ella le lanzara los frijoles, pero es que si no lo hacía, podría no estar libre de enfermedades. Teru, demostrando su confianza en la prota, se puso la máscara y le dijo que intentara ahuyentar al demonio. La cuestión es que de algún modo la pelinegra sentía que la madrastra le daba más miedo como ella que como demonio. En fin, de esta manera vemos que comenzó la ceremonia y la pelinegra, por el bien de su familia, le lanzó a Teru el frijol con todas sus fuerzas para ahuyentar al demonio. Y así, con un tiro súper certero, la máscara de Teru cayó y la madrastra aseguró que los demonios de la enfermedad, fijo, ya se habían asustado. Ahora que la ceremonia había terminado, las tres hermanas fueron a comer algo. No obstante, en eso nos enteramos que en realidad Nago había desviado el frijol de Milla con uno suyo porque había tenido miedo de que la madrastra hubiese salido lastimada. La maid de inmediato se disculpó, pero Teru le dijo que no había necesidad de eso, porque sabía que lo había hecho por su bien, y en su lugar prometieron que ese año también darían lo mejor de sí para que todos gozaran de buena salud. Días después, Mari le estaba enseñando a la prota a estudiar. Sin embargo, a ella le estaba costando bastante, por lo que ella se estaba sintiendo culpable y comenzó a preguntarse que si ella sería una inútil porque no llevaba la sangre de la familia. Milla empezó a preocuparse porque a ese paso solo dirían que ella era la oveja negra. Sin embargo, Mari le aseguró que si alguien le llegaba a decir eso, ella los molería a golpes, además de que el aprendizaje no dependía de la sangre o el apellido. Mari le confesó a la prota que, a decir verdad, ella misma era bastante mala para estudiar en el pasado, y debido a eso, la pequeña hermana mayor se sentía mal. En ese entonces, Mari vio como su hermana Arisa era elogiada por las demás maids por ser tan bonita, por lo que la rubiecita se deprimió aún más. Sin embargo, decidió animarse a sí misma, diciéndose que ella era la hija mayor de la familia Kunokura. En eso, Mari vio algunas bellotas, por lo que las recogió y se las fue a mostrar a su madre. No obstante, Teru, mientras abrazaba a Arisa, le dijo a la rubiecita que ella estaba sucia y que debía irse a cambiar. Para empeorar la situación, los sirvientes comentaban que alguien no era hija directa de la familia, por lo que Mari terminó pensando que hablaban de ella, y en su pequeña mentecita todo cuadraba, pues no tenía talento porque no era hija de su madre, no era adorable porque no era hija de su madre, y por eso su madre era estricta con ella. A partir de ese momento, todo se descontroló y la rubiecita se adentró al peligrosísimo camino de la delincuencia, haciendo cosas súper malas, como meter bellotas en los cuartos de las empleadas que hablaban mal de ella, o llenar de resina la maleta de su tutor que también hablaba mal de ella. Así llegó el día en que Teru empezó a regañar a Mari, y la pequeña rubiecita le reclamó porque ella también la trataba de manera fría, porque no era su verdadera hija. Teru, al escuchar esto, abrazó a la pequeña Mari y le aclaró que ella en realidad era su hija, sino que era estricta con ella porque era la mayor de la familia y en ella recaía una responsabilidad que Arisa no tenía. Sin embargo, ahora se daba cuenta que había sido demasiado estricta. Teru le dijo a su hija que si ya no deseaba llamarla madre, lo aceptaría sin reproches, y entonces cuando a ella realmente le naciera del corazón, en su lugar podría llamarla mamá. Fue en ese momento que la pequeña Mari se dio cuenta que su mamá nunca la había abandonado. Entonces decidió que la próxima vez que la llamase madre sería cuando se hubiese convertido en una hija digna de primera clase.
por lo que hasta entonces se esforzará para ser mejor. De esta manera, mientras la rubiecita le aseguraba a Milla que ellas eran iguales, apareció Arisa, copiando la personalidad de Mari y en el proceso robándose a la prota. Cuando las dos hermanas se iban a dirigir a la terraza a tomar té, vieron que Ueki, el jardinero, se había caído de las escaleras. De inmediato, Arisa fue a buscar ayuda, y Milla, quien se había quedado con Ueki, decidió ayudarlo a levantarse. El jardinero no quería, pues él era muy pesado. Sin embargo, la prota era bien fuertota, por lo que empezó a ayudarlo. La cuestión es que en eso, la pelinegra se resbaló. Entonces, ella pensó que, pasara lo que pasara, ella protegería al jardinero. Afortunadamente, antes de que ellos cayeran, llegaron las dos hermanas salvándolos. Y como siempre, Mari comenzó a regañar a la prota, porque ya le había dicho innumerables veces que no tenía que hacer todo sola. De repente, la rubiecita también comenzó a pelear con Arisa, pues ella debe haber vigilado mucho mejor a la prota. En fin, en medio de la discusión, la mayor pegó un manotazo que terminó tumbando la escalera, y ahora sí, todos terminaron mojados. En eso, de la nada, se apareció Teru, preguntándole a sus hijas por qué estaban todas empapadas. Entonces, Ueki se echó toda la culpa. No obstante, la madrastra le dijo al jardinero que debía irse ya. Milla intentó defender a Ueki. Sin embargo, Teru le había dicho esto al jardinero porque ella haría que su médico personal lo examinara. Y con respecto a sus hijas, les ordenó que se fueran a cambiar para que no se fueran a resfriar. De esta manera, el jardinero le agradeció a la prota por intentar defenderlo y le confesó que trabajar en una mansión con señoritas tan bondadosas lo hacía muy feliz. En fin, más tarde las chicas volvieron al estudio y a Mari se le ocurrió hacerle un examen a Milla mañana. Sin embargo, la prota no estaba segura de si alguien como ella podría probarlo. Debido a esto, Milla quedó preocupada y pensativa, porque si reprobaba el examen, le daba miedo que su hermana mayor le dijera que era una decepción y que le devolviera el tiempo que había perdido en ella. De esta forma, a Milla se le fue el sueño, por lo que fue a la cocina por un poco de agua y terminó encontrándose con Arisa, quien le invitó a comer unas galletitas. Así Milla le contó a la rosadita sobre sus preocupaciones. Entonces Arisa le explicó que el examen no era solo para sacar una buena nota, sino que también era para conocer sus debilidades y tomar ventaja de ellas más adelante. A decir verdad, el verdadero reto sería cuando a ella le tocara salir al mundo real. De la nada, apareció Teru confirmando esto último. Sin embargo, también confesó que no esperaba que la prota se atormentara tanto por eso. Milla comenzó a pensar lo peor, que alguien de la familia Kunokura no debería flaquear ante una presión tan minúscula, y pensó que su mami estaría decepcionada. No obstante, de la nada Teru le dijo a Milla que si ella pasaba el examen, harían un banquete, pero si no, entonces repasarían. E independientemente del resultado, la actitud de ellas hacia la pelinegra no cambiaría, por lo que Milla podía dar su mejor esfuerzo. En fin, la madrastra, dejando eso de lado, debido al frío, arropó a sus pequeñas. Y al día siguiente, vemos que Milla pudo aprobar el examen con una nota perfecta. Tiempo después, a la casa Kunokura, llegó la señorita Yaeko, prima de la familia y una verdadera villana, que quien apenas llegó, comenzó a quejarse por el olor a pobre. La prota, al escuchar esto, recordó las palabras de su abuela, que podía haber alguien de la familia que ella no le agradara, por lo que rápidamente fue a hacer su parte y a presentarse con Yaeko. Sin embargo, cuando la vio por primera vez, se dio cuenta que esta era una pulguita bien pequeñita y hasta un poquito adorable. Como Yaeko decía odiar a las plebeyas como la prota, la pelinegra le explicó que se estaba esforzando al máximo. Entonces la prima le pidió que le mostrara qué tan buena anfitriona era, para ver si era digna de ser una integrante de una familia noble. De esta manera, la prota fue a servirle unos panecillos, que acompañados con mermelada, iban excelente. La cosa es que Yaeko no tenía fuerza para abrir el tarro de mermelada, así que Milla se ofreció a hacerlo. La enana gruñona pensó que con los bracitos flacos de la prota no tendría fuerza, pero como ya sabemos que Milla es una fuertota, sin ningún esfuerzo abrió el frasco, lo que dejó algo impresionada a la prima. Sin embargo, no lo iba a admitir, y le aseguró a la pelinegra que con eso no la iba a convencer. En fin, mientras Yaeko se comía los panecillos, pensó que estos estarían perfectos con una taza de café, así que Milla rápidamente se lo sirvió. Y comentó que la rosadita se tomaba ese café sin azúcar. Sin embargo, como era demasiado amargo, ella y Mari se lo tomaban con leche y bastante azúcar. Yaeko aseguró que ella no necesitaba azúcar, pues eso solo era para niños. No obstante, al probarlo, casi se le derrite la cara de lo amargo que estaba. De inmediato apareció la rosadita, pidiéndole a su prima que no molestara a Milla y felicitando a la prota por cuidar bien de Yaeko. Esto no le gustó para nada a la nena, quien mencionó que la prota no servía ni para atender bien a una niña, y luego de eso se fue. Enseguida, Arisa decidió encargarse de eso. Sin embargo, le pidió un pequeño favorcito a la prota. De esta manera, la rosadita, por los pasadizos secretos de la casa, llegó al lugar donde Yaeko iba cada vez que se preocupaba. Incluso Arisa estaba en el lugar antes que la propia Yaeko. En fin, resulta que la nena, en su primer banquete, se perdió en la mansión, y la que la encontró fue Arisa, por lo que desde entonces quiere mucho a la rosadita.
A decir verdad, Yaeko pensaba que Arisa ya la había sustituido y por eso se sentía muy sola y triste. No obstante, la Rosadita le dijo que el hecho de que ella se sintiera así no le daba derecho de lastimar a los demás, además de que ella también sabe qué es lo que es sentirse sola. Yaeko, entendiendo que entonces Miya también había sido solitaria, fue y se disculpó con la Pelinegra. Sin embargo, la prota, sin entender muy bien, le aseguró que ella aún estaba aprendiendo cómo atender a los invitados. En fin, las hermanas tenían preparados té y galletas. Sin embargo, las galletas eran de las que le gustaba a Yaeko, pues ese era el pequeño favor que Arisa le había pedido a Miya. La prota le preguntó a la nena que si ahora sí era una buena anfitriona. Entonces Yaeko mencionó que al menos ahora reconocía que ella era una digna rival. Sin embargo, aclaró que era ella quien tenía su lugar al lado de Ari. Y por su parte, la prota sí podía tener un pequeño espacio. Días después, las 4 chicas fueron a una cafetería, pero como Miya estaba tan nerviosa, decidió solo pedir agua. No obstante, sus hermanas y sobre todo su prima, que era la que invitaba, no lo iban a permitir, así que le pidieron té y panqueques. La prota estaba tan abrumada con el ambiente tan elegante del lugar que incluso cuando probó el panqueque no le supo a nada, por lo que entonces decidió comer un bocado más grande. Sin embargo, se atoró con este. De esta forma, Miya no tuvo más opción que confesarle a sus hermanas que aunque ella solo quería disfrutar de los panqueques con ellas, se había puesto muy tensa. Sin embargo, esto hizo que las 3 chicas, como verdaderas villanas, le dijeran a la prota que era una tonta, pues se suponía que una cafetería era para relajarse. De esta manera, las 3 comenzaron a atender a la Pelinegra y así lograron que ella se calmara y se pusiera feliz disfrutando con ellas. Por otra parte, vemos que la madrastra le pidió un favor a una señora llamada Inari, quien le preguntaba que si estaba segura de hacer que se fuera, aun cuando recién había llegado a la mansión, por lo que Teru respondió que sí. Días después, ya había pasado exactamente un mes desde que la prota comenzó a vivir con la familia Kounokura, y como todos la habían tratado tan bien, ella quería devolverles el favor. Entonces se le ocurrió la idea de que podía empezar puliendo los zapatos de sus hermanas. No obstante, todo le salió mal, porque ahora ella se estaba probando zapatos nuevos. La cosa es que, aunque en la mañana Miya fracasó, no se iba a rendir en su intento de devolverles el favor a sus hermanastras. Entonces, cuando la Pelinegra supo que ellas iban a probarse unos vestidos nuevos que habían llegado, la prota se ofreció para ayudarlas. Sin embargo, Mari le dijo a Miya que era demasiado lenta para entender lo que pasaba, y rápidamente le mostró a la Pelinegra que ella también se probaría los vestidos. Miya quedó impactada con toda la cantidad de accesorios, zapatos y vestidos que habían, y como eran demasiados, no sabía ni siquiera cuál elegir. No obstante, ella por dentro se decía que debía elegir uno rápido, o si no haría que sus queridas hermanas perdieran el tiempo. En eso apareció la maid, haciendo que la Pelinegra se probara todos los vestidos posibles. La cuestión es que mientras la Rubiecita y Arisa ya habían elegido cuál vestido usar, la prota aún estaba indecisa, y el vestido de estilo maduro que ella tenía puesto a Mari no le convencía. Era como que no le quedaba tan bien a la prota, como que no era su estilo. De esta manera, la Rosadita le preguntó a Miya que cuál vestido le gustaba, pero es que, a decir verdad, la Pelinegra jamás lo había pensado. Ella nunca había pensado en qué le gustaba o qué no, y comenzó a sentirse mal de que, como siempre había dejado que sus hermanas eligieran, era como si ella se estuviese aprovechando de eso. Enseguida, la Pelinegra decidió probarse un vestido, y este le quedaba tan bonito que a las hermanas les costaba disimular que a ellas les había encantado, pues querían dejar que la prota decidiera por sí misma. Así, cuando Miya aceptó que en realidad pensaba que ese vestido le quedaba muy lindo, las hermanas comenzaron a celebrar, porque ya desde antes, cuando ellas habían visto ese vestido en el catálogo, habían pensado que le quedaría maravilloso a Miya. No obstante, no dijeron nada, porque en ese momento Teru les había explicado que la verdadera esencia de la moda significaba comprender que la prota debía descubrir su propio estilo. Miya, al darse cuenta de que sus hermanas la habían dejado elegir sin presiones, pudo darse cuenta de la emoción de descubrir lo que a uno le gustaba. La cuestión es que, de repente, una vez más, las hermanastras comenzaron a pelear, porque Miya se jactaba de haber elegido un buen vestido. Sin embargo, era Arisa quien había elegido el color. Rápidamente apareció Teru a poner orden y les dijo a sus queridas hijas que si tenían tiempo para discutir por tonterías, entonces podían salir a pasear, pues esa era una ocasión especial. En fin, luego de que las chicas fueran a una cafetería, Miya aún tenía la idea de agradecerles a las chicas lo que habían hecho de alguna forma. Entonces, mientras ella estaba con Gun, el perrito le dio la idea de que ella podría regalarles algo. La cuestión es que cuando ella justo iba a hacer esto, se encontró con sus hermanas, quienes la invitaron a dar un paseo por el jardín, pero por primera vez la Pelinegra tuvo que negarse, lo que hizo que las hermanastras quedaran pálidas por esta situación tan inusual. Como sea, cuando Miya accidentalmente se topó con Nago, le pidió algunos minutos de su tiempo y le preguntó qué era lo que les gustaba a sus hermanas. La cuestión es que, lamentablemente, la Med no se lo podía decir, pero lo que sí le pudo decir es que si ella le regalaba algo que estuviese lleno de amor a sus hermanas, estaba segura de que ellas se alegrarían por eso.
De esta manera, la Pelinegra, en un libro que trataba sobre obsequios de culturas extranjeras, supo que en la antigüedad los animales raros eran regalos valiosísimos para los gobernantes de la época. Y recordando que ya Mari le había enseñado que había un señor feudal que ofrecía pieles de tigre como ofrenda, no pudo evitar imaginarse a toda su familia rodeada de bonitos felinos. La imaginación de la prota ya estaba volando, sin embargo ella debía concentrarse en cuál iba a ser el regalo para sus hermanas, pues debía ser uno que las alegrara a las dos, y aunque fuera pequeño, sería con todo el amor del mundo. Más tarde, a la hora de la cena, las hermanastras no le quitaban el ojo de encima a Milla, por lo que ella ya se estaba sintiendo incómoda. La cuestión es que de repente, Mari, la rubiecita, quiso darle a probar a la prota un poco de su comida. No obstante, ella se negó, lo que partió el corazoncito de la hermana mayor, pues la había rechazado una vez más. La rosadita, por su parte, le dijo a Mari que forzar el afecto era lo mismo hacer una molestia, por lo que debían tomar otro enfoque. Ellas debían descubrir qué era lo que la otra persona quería, y para eso ella tenía 200 ideas en mente. Sin embargo, cuando fue la hora de ponerlas en práctica, ella se acobardó de solo pensar que iba a fallar, y solo le dijo a la prota que la comida estaba muy buena. De repente, Teru también comentó que la cena estuvo deliciosa, y para Nago era un honor recibir sus halagos. La cuestión es que en eso Milla fue a traer el pastel de manzana que ella misma había hecho, pues resulta que ella había escuchado que en el extranjero las familias solían comer esto juntas, y les explicó que esta era su forma de agradecerles todo lo que habían hecho. Milla admitió que como Nago la había ayudado, estaba segura de que el pastel había quedado delicioso, pero también aclaró que si ellas estaban llenas por la cena, también podían comerlo mañana. De inmediato, las hermanas abrazaron a la prota, asegurándole que claro que se lo iban a comer y agradeciéndole el detalle. En eso, Teru interrumpió el emotivo momento, mencionando que en efecto, el pastel estaba delicioso, por lo que rápidamente todas empezaron a compartir el pastel. Ahora que Milla ya había demostrado su gratitud, le gustaría buscar otras formas de serles útil. Entonces, cuando supo que su hermana mayor, la rubiecita, se iba a ir a bañar, le propuso que si quería podía lavarle la espalda, a lo que ella le contestó que no, pues era mejor que entraran juntas al baño. Así, las tres hermanas fueron a bañarse, pero por más que Milla veía ese gigantesco baño, aún no se acostumbraba, pues literalmente habían unas aguas termales dentro de él. Como sea, a pesar de que Mari le había dicho a Milla que no era necesario que le lavara la espalda, ahora le pidió que lo hiciera, por lo que Arisa no perdió la oportunidad de molestarla. En fin, cuando ellas se metieron a las aguas termales, notaron que la prota se sentaba en forma de bolita. Y eso era porque antes en los baños públicos ella intentaba no ocupar mucho espacio. Sin embargo, ahora era diferente. Entonces sus hermanastras le dijeron que no se preocupara por eso. Arisu, al ver que las tres se estaban bañando, no pudo evitar recordar el día que Milla llegó a casa. Sin embargo, ahora la salud de la Pelinegra había mejorado muchísimo desde entonces. Y eso era lo importante. Ya cuando ellas terminaron el baño, Mari trajo algo infaltable, y era la leche, por lo que luego de que las tres la bebieran, la Pelinegra admitió que ella siempre había querido devolverles el favor a sus hermanas por todo lo que ellas habían hecho. Sin embargo, ahora notó que incluso en el baño, ella termina siendo la que recibe favores. Mari le aclaró a la prota que ellas lo hacían porque querían, así que ella no debía sentirse en deuda. El bonito momento fue interrumpido por Teru, quien comenzó a regañarlas por su aspecto. La prota pensó que era una falta gravísima de respeto mostrarse de esa manera ante su mami, por lo que rápidamente se disculpó. La cuestión es que Teru quería cepillarles el cabello a las chicas una por una, pues si se dormían así, iban a despertar con el pelo esponjado. Tiempo después llegó el gran día, el día donde ya iba siendo hora que Milla se fuera de la casa de los Kaunokura. La Pelinegra se asustó muchísimo porque pensó que de pronto ella había cometido una falta gravísima, pero la cosa era que Mari había hablado de una manera que no se entendía. Entonces Arisa explicó que lo que ellas querían decir es que en esa mansión la prota había aprendido a comportarse como una Kaunokura, y ahora que ella ya había madurado, era hora de pasar a la siguiente etapa. La prota pensó que entonces ya había llegado la hora de irse de allí y buscarse una vida afuera, en el mundo, donde empezaba lo difícil, por lo que con una sonrisa decidió seguir adelante, porque en aquel entonces, cuando su madre vivía, ella daba lo mejor día con día para sobrevivir, y solo deseaba que su madre descansara y estuviera tranquila. Pero ahora la Pelinegra ha tenido muchas buenas experiencias, porque todos los Kaunokura la recibieron de brazos abiertos, y ahora ella no quiere decepcionar a las personas a quienes ama. Ella no quiere fracasar, pero sabiendo que independientemente del resultado, la actitud de su familia por ella no iba a cambiar, decidió ser valiente. De esta manera, la Pelinegra le pidió a mami que solo por esta vez la abrazara, porque si ella lo hacía, sentía que de alguna manera ella lograría dar su mejor esfuerzo. La cuestión es que Teru le dijo que no dijera tonterías.
De inmediato la prota comenzó a arrepentirse, porque justo cuando había madurado y había tenido el valor de expresar lo que sentía, había pedido algo tan infantil. La cosa es que rápidamente Teru abrazó a sus 3 hijas y le aclaró a la prota que no volviera a decir solo por esta vez, pues ella podía abrazarla cuando quisiera. La pelinegra, con lágrimas en los ojos, le preguntó a su mami que si podía volver a casa de vez en cuando pidiera vacaciones. De repente, Nago le informó a Teru que tenía un mensaje de la señora Inaru y que todos los preparativos ya estaban listos para mañana, por lo que ahora Teru estaría algo ocupada con los trámites y las medidas. La pelinegra no estaba entendiendo nada, entonces su mami le explicó que con salir de casa, ella se refería a que la prota conociera el mundo exterior. Era hora de que Milla aprendiera muchas más cosas, es decir, que la pelinegra comenzaría a ir a la escuela. Días después, Teru y Nago se dispusieron a llevar a las chicas a la escuela. Sin embargo, como había un desfile de artistas callejeros, la Mei tuvo que convertirse en Toretto, conduciendo como una desquiciada tomando atajos para llegar a la escuela. En fin, ya en la ceremonia de ingreso de la Academia Femenina EIO, mientras la directora Takino Inari daba su discurso, Milla no pudo evitar deslumbrarse, porque delante de ella había una chica con un adorno muy brillante. Y lo más curioso es que a la rubiecita llamada Kazan y a la prota les tocó en la misma clase. Milla se daba cuenta que todo en la escuela era muy lujoso y las chicas tenían una elegancia sin igual, por lo que comenzó a pensar que la verdad era que ella no sentía que perteneciera a ese mundo. De esta forma, la pelinegra recordó que su mami había pospuesto el cambio de su registro familiar hasta que se hubiese adaptado a vivir con ellas. Sin embargo, ahora que era necesario tocar el tema, solo la pelinegra era la única que podía decidir si quería cambiar de apellido o no. Las hermanas, considerando a Milla, pensaron que a la prota le daba tristeza cambiar su apellido. Sin embargo, ella, a pesar de que amaba mucho a su madre, encantada decidió cambiar su apellido y ahora era una miembro oficial de la familia Kaunokura. Las hermanas estaban muy orgullosas de que la honestidad de Milla hubiese mejorado mucho. Pero como sea, volviendo al presente, la maestra comenzó a explicar que pasado mañana habría una excursión a la montaña como integración grupal, por lo que las chicas debían formar grupos de 5 por números de lista y elegir a una líder. A Milla le tocó con la chica de accesorio brillante, llamada Riru Kazan. Sin embargo, no tardamos en darnos cuenta que ella era la chica más popular, porque como una auténtica dama de la casa Kazan, ella era la joven más deslumbrante del momento, reconocida internacionalmente por dominar el arte del arreglo floral. La cosa es que de la nada la rubiecita le dijo a Milla que no estaba para nada contenta con ella. Obviamente, la pelinegra se disculpó y le preguntó que si le había hecho algo para molestarla. Pero cuando Riru le iba a explicar qué era, llegó Sumet para llevársela porque la rubiecita tenía una cena con la familia Kitaoji. Rory trató de decirle a su sirvienta que ahorita estaba ocupada. Sin embargo, ella solo le contestó que era una lástima y se la llevó arrastrando. De esta manera, la prota quedó preocupadísima porque le había caído mal a la chica popular de la clase y ahora ya no sabía qué hacer. Sin embargo, cuando terminaron las clases y ella iba junto a sus hermanastras, se dio cuenta que, de ser verdad, ella había estado viviendo al lado de personas muy admiradas por los demás. De repente, las chicas le preguntaron a Milla que si nadie en el salón se había intentado meter con ella, porque si hubiese sido así, Mari le daría su merecido a golpes. La prota, al escuchar esto, decidió mejor no mencionar nada sobre lo que había pasado con la rubiecita. Sin embargo, su verdadera confusión empezó cuando su hermanita Arisa le aconsejó que ella no debía obligarse a encajar en el grupo, pues sus verdaderos amigos no tenían que ser personas. No obstante, Mari no estaba de acuerdo, porque si la rosadita le decía a Milla que estaba bien no tener amigos, entonces ella no aprendería nada del mundo exterior. En fin, el caso es que la prota no podía sacarse de la cabeza qué era lo que le había molestado tanto a la señorita Kazan de ella, si acaso sería por sus orígenes o por alguna otra cosa. Obviamente, la prota al estar reflexionando en esto se la pasó muy callada y sus hermanas se dieron cuenta, así que Mari le preguntó que si en verdad no había sucedido nada, porque como no era habitual que alguien como Milla conviviera en ese tipo de ambiente, era normal que algunas personas le dijeran comentarios desconsiderados. De repente, la rosadita comenzó a bromear sobre lo irónico que era que Mari hablara de desconsideración. Y así, estas dos comenzaron a pelear, lo que divirtió mucho a la prota y les asegurará que todo estaba bien. Aparentemente, ahí había acabado el asunto, pero cuando salieron del baño, las hermanas, viendo lo notoriamente extraña que se estaba comportando Milla, decidieron que debían ayudarla. Y para eso, primero irían a espiar el salón de clases de la prota. Sin embargo, tenían que evitar que la pelinegra se diera cuenta de que ellas estaban preocupadas. Por otro lado, la mamá de Riru quería saber si su hija ya se había hecho amiga de la hija de los Kaunokura, a lo que ella, irritada, le contestó que fue un desastre, pues como Milla no era para nada elegante ni hermosa, ella no se convertiría en su amiga, y hasta se le ocurrió una malévola idea. Así, al día siguiente, las hermanas de la pelinegra, bien disimuladas, fueron al salón de la prota con la excusa de que ella había olvidado su almuerzo, y luego de que se lo entregaran a Milla, le preguntaron que si tenía alguien con quien comer.
Obviamente, la prota no las quería preocupar, así que les mintió en la cara, diciéndoles que ella se había quedado de ver con alguien en las bancas del patio, y rápidamente salió huyendo. En eso apareció Riru, mencionando que no era nada elegante que la prota no pudiera expresar su propia opinión. No obstante, Mari no se iba a quedar callada. Entonces le contestó a la rubiecita que alguien que había llevado a la ceremonia de ingreso una joya gigante en la cabeza no tenía derecho a hablar de elegancia. Así, mientras estas dos discutían, Arisu, con una mirada maternal, comentó que ellas se llevaban tan bien como lo hacían antes. Sin embargo, ambas chicas indignadas negaron este hecho. En fin, ya era hora de que las hermanas se fueran. Entonces, Riru aprovechó para decirles que ella presentía que la prota tenía un gran potencial. Sin embargo, ellas ya lo sabían. Poco después, mientras Miya pensaba que lo primero que tenía que hacer era ver cómo se comportaba la señorita Riru, ella pudo observar que la rubiecita, sin importar que su vestido se manchara de tierra, recogió un brote y lo trasladó a un lugar donde no le diera tanto sol, porque si no la plantica se moriría. De repente, Riru notó que la prota estaba por ahí cerca. Entonces le preguntó que si no le gustaría ser su vicerrepresentante para la excursión que harían mañana a la montaña. La cuestión es que esto dejó pensando tanto a la prota que sus hermanas se preocuparon aún más porque la situación, en lugar de mejorar, había empeorado. En fin, al día siguiente, mientras las chicas subían a la montaña, Riri una vez más le dijo a la prota que no era para nada elegante y que tampoco le tenía una pizca lástima, porque alguien con una mirada como la suya no era digna de que le tuvieran lástima. Y aún así, la prota dice que no sirve para nada, dejándose intimidar y manipular por los demás. Riri le dijo a la pelinegra que en la alta sociedad la confianza en uno mismo era importantísimo y en la escuela se tenía que entrenar eso, porque si ella no aprendía a expresar lo que en verdad sentía, entonces no sería capaz de vivir con elegancia. A decir verdad, la rubiecita quiere ayudar a Miya y por eso le ofreció el puesto de vicerrepresentante, pues pensó que así la prota podría darse cuenta de su propia belleza, pero ahora se daba cuenta que había fallado. Justo cuando Riru estaba pensando en esto, Miya pidió un descanso. Sin embargo, rápidamente nos damos cuenta que la prota lo había pedido porque había notado que una compañera ya estaba cansada y hasta le dio de su bebida especial que le había hecho Mami para recuperar fuerzas. La consideración de la pelinegra hizo que Riru quedara boquiabierta, porque entendió que como Miya iba detrás del grupo, ella pudo notar el cansancio de las chicas, a diferencia de la rubiecita que iba a la delantera. La prota, al ser tan observadora de su entorno, pudo ver lo que los demás no vieron, y de manera súper considerada, no expuso la situación tal y como era, sino que sutilmente halló una solución, evitando que la chica que no quería hablar sobre su cansancio se avergonzara, o que Riru, quien no lo había notado, se sintiera mal por ello. De esta manera, la rubiecita llegó a la conclusión de que si ella era un lirio de grandes pétalos destinado a adornar una sala de fiestas, la prota, por su parte, era una sola flor silvestre, una que florecía con gracia y en silencio. Ya cuando el grupo llegó a la cima, Ruri se disculpó con la pelinegra por haberla tratado mal y explicándole que ahora que ella había sido testigo de su belleza al actuar siempre por los demás antes que por sí misma, le aseguró que le había alegrado muchísimo haberla nombrado su vicerrepresentante. En el momento en que la rubiecita vio que la prota tenía una expresión adorable, le dijo que a partir de ahora ellas serían amigas y hasta podía llamarla Riru. De esta forma, mientras las dos chicas tomadas de la mano veían el hermoso paisaje desde la cima de la montaña, fue como, por fin, Miya consiguió su primera amiga. En la noche, la prota pensó que su mami la iba a regañar por haberse dejado llevar, ensuciar su ropa y no haberse comportado como alguien digna de una familia noble. La cuestión es que Teru no estaba para nada enojada. Al contrario, estaba emocionada porque ese era el momento perfecto para que sus habilidades para quitar manchas salieran a relucir. Al día siguiente, mientras las hermanas se alegraban de que todo había salido bien, llegó Teru asustándolas. Pero había sido por una buena razón, porque es que resulta que a las chicas se les había olvidado su almuerzo y ella se los fue a llevar. En fin, aparte de eso, Mami las felicitó porque su plan de vigilancia y apoyo para con la prota había sido impresionante, pues no habían intervenido directamente, pero sí estuvieron listas para ayudar, incluso ayudándole a Teru a preparar su bebida especial. Y es que al final del día, de eso se trataba, ser una buena persona, y mientras la prota estuviera feliz, ellas también. De repente nos devolvemos al momento, justo después de la ceremonia de ingreso, donde la sirvienta de cabello cortito admiraba mucho que Teru mantuviese la compostura, incluso cuando Miya se iba. Sin embargo, cuando Nago la envió a lavar la ropa, ella se dio cuenta que había un pañuelito todo mojado y untado del maquillaje de ojos de Teru, lo que quería decir que la mami de la prota se le dio sentimiento mandarla a la escuela. Días después, el verano ya se estaba acercando, y mientras las tres hermanas iban de camino a la escuela, Mari se dio cuenta que por allí cerca estaba la hija de la directora Inari. La cuestión es que Miya no la conocía, pues ella era la chica que desde principio de clases había estado faltando. Así que la prota pensó que la hija de la directora era como las demás chicas llenas de confianza que ella había conocido.
Sin embargo, la chica resultó ser todo lo contrario, una moradita de lentes, asustadiza que hasta se disculpaba con un gato. La prota quedó un poco sorprendida, y mientras Mari asustaba a la pobre chica con su aura de villana, Arisa le explicó a Miya que la moradita se llamaba Koyuki Inari y era la hija mayor de la distinguida familia Inari. Sin embargo, como ella no va a las fiestas de la alta sociedad, ellas no saben mucho sobre Koyuki, por lo que, aunque la chica parezca tímida, no debían bajar la guardia. Resulta que la familia Inari dominaba toda la información de la sociedad e influía a muchas personas en diversos campos, pero por alguna extraña razón, Arisa respetaba demasiado a la moradita. De esta manera vemos que días después, mientras la moradita se la pasaba de tímida y asustadiza, la prota no podía evitar sentir curiosidad y preguntarse por qué la moradita faltaba tanto a la escuela. Ya a la hora del almuerzo, Koyuki, como siempre, estaba almorzando sola, y aunque esto le entristecía un montón, porque ella quería tener amigas, a decir verdad, la moradita creció pensando que los Inari habían prosperado gracias a la industria de la información, así que no debía compartir datos tan fácilmente. Debido a ello, como ella sabe mucha información, se le hace muy difícil tener una conversación casual, por lo que mientras piensa en lo que debe decir y en lo que no, Koyuki termina generando silencios incómodos. A la moradita le preocupó tanto no poder relacionarse con los demás, que al inicio de clases a ella le dio fiebre, y las pocas veces en las cuales ella consigue hablar, termina actuando raro, lo que la hace ponerse aún más triste, pues ella desea charlar con normalidad, almorzar con amigas o divertirse con cualquier otra cosa. Mientras la moradita estaba pensando en esto, la prota se le acercó y comenzó a almorzar junto a ella, mientras comentaba sobre temas sencillos, como el calor que estaba haciendo ese día, o que ella también solía almorzar allí. La moradita, en su mente, comenzó a desesperarse, porque aunque quería hablar bien, no sabía de qué charlar, y además se estaba haciendo un silencio muy incómodo. La cuestión es que justo cuando ella pensaba que había fallado de nuevo, la pelinegra le confesó que a ella le generaba tranquilidad su forma de hablar pausada, pues como sus hermanas son gente maravillosa, solía abrumarse con sus conversaciones, pero ahora la prota con la moradita simplemente le daba emoción esperar a ver qué era lo que ella tenía que decir. Koyuki, al notar que no tenía que apresurarse para hablar con Miya, comenzó a llorar a mares, y toda conmovida le dijo a la pelinegra que podía llamarla por su nombre. Algunos días después, en la clase de la prota, las estudiantes tuvieron que formar grupos de 3 para hacer una exposición, y obviamente a la prota le entró la presión. Sin embargo, sintiendo la mirada fija de Koyuki, la pelinegra decidió hacer equipo con ella, y ahora solo le faltaba una persona más. No obstante, ni siquiera tuvo que buscar, porque de la nada apareció Ruri uniéndose a ellas. Este trío llamó la atención de las demás chicas, pues se habían juntado las hijas de las llamadas 4 diosas. La cuestión es que Miya, aún con su mentalidad de plebeya, notando que estaba rodeado de señoritas de alta cuna, comenzó a ponerse nerviosa y tratando de fingir normalidad, les preguntó que si ellas ya se habían conocido desde hace tiempo. No obstante, lo único que pudo ver la pelinegra fue la imagen de un lobo furioso y un conejito todo tímido. Resulta ser que las chicas sí ya antes se habían conocido, pero como para los ojos de la moradita, Riru le parecía alguien extraordinaria y no podía responder bien a sus conversaciones, se le hacía muy difícil acercársele. En fin, yendo a los estudios, Miya no estaba entendiendo algunos ejercicios. Entonces, justo cuando pensábamos que la rubiecita le iba a explicar, ella con una risa de villana confesó que tampoco los entendía. Resulta que Riru viajaba por todo el mundo como una experta en el arreglo floral y por eso casi no podía asistir a clases, pero a diferencia de ella, la moradita no asistía por el exceso de nervios y eso la hacía bajar aún más la cabeza. La rubiecita, al ver la postura acobardada de Koyuki, pensó que ella no había cambiado nada y lejos de no ser elegante, era demasiado triste y se preguntaba que si acaso la moradita no quería hablar con ella. Cuando eran pequeñas, Riru notó que Koyuki, a pesar de faltar a la escuela, era un estudiante brillante. Y por eso, ahora cuando notó que ella y Miya estarían en el mismo grupo, rápidamente se unió a ellas. En eso, la moradita, un tanto tímida, comenzó a explicar el ejercicio, cosa que dejó boquiabierta a Riru, porque era la primera vez que la había visto hablar, y dándose cuenta que no era que Koyuki no le quisiera hablar, sino que ella no le daba el tiempo para que lo hiciera, inevitablemente comparó a la moradita con un agave orgulloso que florecía con paciencia. De esta manera, la rubiecita aseguró que ahora había aprendido a esperar, y llegada la hora de la exposición, todo fue un éxito total. Días después, la profe le avisó a todas sus estudiantes que la próxima semana habría un examen y quien reprobara tendría que ir a recuperación. Obviamente, Miya decidió esforzarse, porque si reprobaba no podría ver a los ojos ni a Mami ni a sus hermanas. Fue de esta manera que Miya invitó a sus 2 amigas a estudiar en su casa el fin de semana y obviamente Mari sería su profesora. La mayor les avisó a las chicas que debían prepararse, pues ella sería estricta. Sin embargo, Riru aseguró que ella no tendría problema mientras tuviera Koyuki de su lado.
De esta forma, ellas dos una vez más comenzaron a pelear, y Arisa, mencionando que esas dos tenían una compatibilidad envidiable, empezó a recordar que cuando esas dos eran chiquitas, en una fiesta de la alta sociedad, comenzaron a pelear por el color del traje de la señora Inari. Obviamente, todos veían a las niñas de forma adorable, pero al final, quien terminó superándolas de forma astuta fue Arisa. En fin, cuando las chicas comenzaron a estudiar, la pelinegra no pudo evitar pensar que, de alguna manera, se sentía fresco tener amigas en su habitación. La cuestión es que la rubiecita se dio cuenta que Miya estaba desconcentrada, y pensando que la prota estaba esperando el té de las 3 de la tarde, decidió sacar su juego de té. De inmediato, Mari les regañó, diciendo que debían aprender de lo concentrada que estaba Koyuki. Pero resulta que la moradita no estaba concentrada en el estudio, sino viendo que en el estante había una novela que era de su interés. Rápidamente la prota fue a traerlo y le dijo a su amiga que aunque ella no lo había leído, si ella lo recomendaba, entonces lo haría. Y luego le preguntó a la moradita que si le gustaban los libros. Koyuki tímidamente contestó que sí, pues como a ella se le dificultaban las relaciones interpersonales, desde niña ella prefirió estar en el mundo de los libros y casi nunca asistía a las fiestas de la alta sociedad. Pero ahora que conoció a las chicas en persona, se dio cuenta que ellas eran mucho más divertidas de lo que imaginaba. En eso apareció Teru, enojadísima porque ellas fueron a estudiar y no lo estaban haciendo. Entonces, dadas las circunstancias, hizo que Nago actuara como su tutora particular. La Med, asegurándose de que las chicas pasaran el examen, las hizo estudiar hasta que se les fundió el cerebro. La cuestión es que cuando Riru ya quería irse, Teru la detuvo, pero no para que siguiera estudiando, sino para que ella y la moradita se llevaran unos almuerzos, y les pidió que la próxima vez solo fueran a jugar. Ya en la noche, mientras Mitsuya, la sirvienta de cabello cortito, les estaba llevando a las 3 chicas sus yucatas hasta el baño, pensaba que ellas estarían relajándose. La cuestión es que al llegar allí, se dio cuenta que la prota aún estaba obsesionada con el examen. Y por su parte, las 2 hermanas que siempre estaban peleando, esta vez estaban planeando y confabulando para cuando terminara el examen, hacer una fiesta invitando a todas las alumnas. Ellas incluso mandarían a hacer vestidos nuevos. Y la rosadita agregó que, mejor aún, la fiesta durará 3 días y al final lanzarán fuegos artificiales. Mitsuya quedó boquiabierta porque no era propio que las chicas actuaran así. Sin embargo, no había nada de qué extrañarse, porque la combinación de la fatiga extrema y la presión mental hicieron que ellas estuvieran en un estado de éxtasis. La sirvienta de pelo cortito pensó que Miya estaría sorprendida por el actuar de sus hermanas. No obstante, ella también estaba medio loquita, diciendo que ella haría las invitaciones para la fiesta de Mami. De esta manera, las 3 chicas siguieron soñando con que en la fiesta iban a bailar y a cambiar la fuente por una de chocolate. Ellas harían un montón de cosas cuando el examen terminara, pero resulta ser que al día siguiente, después del examen, las hermanas no hicieron ninguna fiesta y en su lugar se quedaron pacíficamente contemplando el cielo, pues al fin y al cabo, todas habían pasado con una nota perfecta. Días después, Miya le estaba diciendo a la moradita que la novela que ella le había recomendado estuvo muy interesante. La cuestión es que como la rubiecita les escuchó comentar que a ellas les dieron ganas de usar un vestido blanco, al igual que en la escena final de la heroína, al día siguiente, ella y su maid llevaron a la escuela un montón de vestidos blancos para todas. A la moradita y a Miya le brillaron los ojos, pero rápidamente dijeron que no, y Miya explicó que ella no era digna de usar algo así. No obstante, la rubiecita la regañó, diciéndole que ella no haría feliz a nadie rebajándose de nivel. Fue de esta manera que las chicas usaron un bello vestido blanco y habían quedado tan lindas que por primera vez Mari reconoció que Riru había hecho un trabajo impecable. Días después se nos muestra que la Asociación de las Hojas Jóvenes era una organización que agrupaba a las mujeres de la clase alta. Aunque su propósito principal radicaba en fomentar vínculos, también servía para juntar información, por lo que últimamente también se ha permitido el ingreso de mujeres de familias comerciantes. En una reunión de dicha asociación se encontraba una muchacha de lentes que era nueva en ese mundo, y como no sabía que había algo así como una especie de código de vestimenta, su kimono estaba desentonando. Antes de que la pobre chica pudiera decidir qué hacer para arreglar el asunto, aparecieron 3 de las 4 diosas de la asociación femenina. Ellas eran la señora Mikuriya, la balanza del orden, la señora Inari, el mapa de la información, y por último, la señora Kazan, la emperatriz de las artes. En fin, la cosa es que la situación se tornó incómoda, porque la chica nueva tenía en su kimono un estampado de pececito, al igual que Mikuriya, y se supone que la muchacha de lentes, al tener menos estatus, debía tener en cuenta la vestimenta de sus superiores. Justo cuando la pobre chica creía que estaba acabada, Mikuriya, bien bondadosa, decidió irse a cambiar inmediatamente, porque al fin y al cabo sería la chica de lentes que sentiría vergüenza, y ella no lo permitiría.
La cuestión es que, de repente, Kazan le aconsejó a Mikuriya que debía cambiar su atuendo a uno gris verdoso para que así mantuviera la armonía con el decorado de las flores. Sin embargo, ella no quería, porque resulta ser que la señora Mikuriya pone el orden por encima del resto. Y como ella ya antes había usado un atuendo gris verdoso, el hecho de llevar el mismo color 2 veces infringía las reglas. De esta forma, ellas comenzaron a pelear, pero todo fue detenido por Teru, la cuarta y última diosa de las hojas jóvenes, llamada Madre de la Ambición. Como sea, la cosa es que resulta que Mami también llevaba un kimono con carpas, o sea, con pececitos, cuando se suponía que ese día ella vestiría un atuendo negro con grullas. Teru explicó que ese era el plan, pero resulta ser que Gungunir, de la emoción, se le había orinado encima, así que tuvo que cambiarlo. La nuevita de lentes y la señora Mikuriya decidieron ir a cambiarse rápidamente. No obstante, Teru las detuvo diciéndoles que no había nada de malo, pues lo importante era que el kimono que ellas usaran les quedara realmente bien. Mikuriya, al escuchar esto, resignada comentó que Teru pecaba de noble, pues si ella seguía mostrándose blanda como presidenta, en un futuro no habría nada de orden. La cosa es que, contrario a lo que ella dijo, en realidad Mikuriya pensaba que admiraba mucho cómo Teru lograba ser generosa a pesar de todos los imprevistos, por lo que de seguro ella le serviría a Mami por el resto de su vida. En fin, dejando esto de lado, Teru propuso que ellas se tomaran una foto, y aunque las mujeres pensaban que lo ideal y lo más agradable para la vista era combinar distintos atuendos y colores, Mami les demostró que no siempre era así, acomodándolas a todas de manera impecable y de esta manera haciendo ver cómo todos los kimonos de ellas reflejaban un bonito estanque. Días después, la enana gruñona, es decir, Yaeko, fue a la mansión a celebrar que la prota había sacado una puntuación perfecta en su examen. La cosa es que en eso terminó chocando contra Teru. Yaeko, muerta de miedo, rápidamente se disculpó, pues ella había visto que sus propios padres a la única que le temían era a Teru, por lo que de seguro Mami debía poseer un poder increíble. De repente, las hermanas invitaron a Teru a comer con ellas el pastel que Yaeko les había llevado. La cuestión es que Mami se negó. Entonces, la enana gruñona se asustó aún más, porque de seguro eso significaba que ella había puesto de mal humor a Teru. Yaeko, sabiendo que tenía que arreglar ese problema, tartamudeando, le pidió a Mami que por favor las acompañara. Entonces ella aceptó, y ya mientras tomaban el té, la enana comenzó a pensar que al parecer Mami era una persona tranquila. Es más, recordando cómo ella le pidió a sus padres que dejaran de lado las formalidades, pudo darse cuenta que Teru en realidad no era una persona tan aterradora. Justo cuando la enana gruñona estaba reflexionando en esto, Teru la felicitó por haberle traído un pastel realmente delicioso. Y cambiando su aura de repente, le dijo a Yaeko que ella tenía un olfato muy refinado, tanto como para descubrir auténticas joyas. Así la enana gruñona resolvió que al final Teru sí daba miedo, y le dijo a Miya que no podía creer que ella viviera bajo el mismo techo que Mami. Días después, la prota se encontraba un poco desanimada, porque como estaba lloviendo, no podía salir a pasear con Gungunir. La cuestión es que en eso ella encontró una carta de desafío, la cual afirmaba que en esa mansión había un tesoro oculto. De esta manera, Miya, junto a Gun-chan, quien ya tenía el atuendo de detective, comenzaron a observar que, junto con la carta de desafío, también había un mapa del interior de la mansión y el primer acertijo. De esta forma, gracias a Gungunir, Miya pudo descubrir que ella debía ir al comedor. Enseguida la prota se dirigió a ese lugar y allí encontró la segunda pista, el cual era un crucigrama en japonés. Pero Miya no entendía qué era lo que tenía que hacer con eso. Entonces ella, escuchando como Nago le explicaba a la sirvienta de cabello cortito que debía prestar atención a los patrones, Miya pudo deducir que ella tenía que hacer lo mismo, ordenar el crucigrama por diseño. Fue así que la segunda pista la llevó a Ueki, el jardinero. La cuestión es que él, a pesar de que llevaba muchos años trabajando allí, nunca había escuchado nada de un tesoro. Y lo único que sabía eran cosas sobre el jardín. Por ejemplo, que para diseñarlo, primero se tenía que checar las 4 esquinas del terreno. Miya, desanimada, no había entendido nada de lo que Ueki le dijo. La cosa es que en eso, a ella se le cayeron las hojas del desafío en una parte mojada, y así pudo darse cuenta que en las esquinas de la carta se transparentaba la hoja del segundo acertijo. Con esto, y con las palabras del jardinero, Miya se dio cuenta que tenía que doblar los extremos de la carta, y así, esta le dio la pista final. El tesoro se encontraba en la torre del lado izquierdo del mapa. Rápidamente la prota se dirigió a ese lugar, y al llegar y abrir la ventana, vio un paisaje muy hermoso de toda la mansión. La cosa es que allí también había una carta que felicitaba a Miya por haberlo logrado, y que también le decía que ese paisaje era un tesoro incomparable, al igual que su compañero, con quien ella estuvo resolviendo todo. Gun-chan también era un tesoro único en el mundo, por lo que el remitente de la carta solo deseaba que la pelinegra valorase ese vínculo con el cachorrito por siempre.
De inmediato se nos revela que como estaba lloviendo y las chicas no podían salir, Teru le ordenó a Nago y a sus demás sirvientes que idearan un juego que se pudiera jugar allí dentro. Sin embargo, Mami jamás pensó que su maid principal fuera a hacer algo tan elaborado, pero aún así fue magnífico. Nago, al escuchar las palabras de elogio de Teru, casi llega al cielo. Y por su parte, Ueki y Mitsuya mencionaron que para ellos era un halago que Teru les hubiese encargado eso. En fin, más tarde vemos que Nago debía hacer un registro de trabajo documentando lo que pasaba en la mansión y lo que hacían las jóvenes señoritas para mejorar el trabajo. La cosa es que mientras la maid relataba un día normal con las hermanas, peleándose y luego reconciliándose gracias a Miya, no puede evitar mencionar que Teru observaba a sus hijas desde una distancia prudente. Ella no las sobreprotegía, pero tampoco las alejaba. Mami, a decir verdad, brindaba su amor por igual a todas sus hijas y siempre las cuidaba dándoles su espacio. Nago, sin querer, confesó que desde que ella contempló los ojos gentiles de Teru, se rindió completamente a sus pies. Rápidamente, la maid se regañó a sí misma porque el registro era laboral y ella no podía meter sus pensamientos intrusivos en ese registro. Así, ella decidió redactar sobre la señorita Miya y sobre su asombro ante los Kounokura. La cosa es que la maid genuinamente la entendía, porque cuando ella llegó a esa mansión, la antigua jefa de sirvientas la molestaba porque ella, a pesar de que sí cumplía cabalmente con su trabajo, eso no bastaba. Nago tenía que buscar hacer feliz a los clientes, y como ella era muy alta, por lo menos debía mostrar algo de simpatía, pero su cara no ayudaba, porque ella por donde pasaba solo causaba miedo. En ese momento, cuando Nago estaba triste, pensando en que sería genial que alguien la llegara a querer como ella era, se encontró con Teru, quien obviamente en su primera impresión le dio mucho miedo. No obstante, Mami la felicitó porque todo su trabajo había sido impecable y le dijo que si seguía así, ella obtendría su confianza. Y si Nago llegaba a flaquear y perdía la motivación, entonces sería el momento de que Teru la disciplinara mejor. Teru, notando que a la maid le preocupaba su estatura, le dijo que entonces se pusiera a su lado, porque como ella era más alta que Nago, la maid podría verse un poco más esbelta. Fue de esta manera como ella se convirtió en la mano derecha de Mami, pero cuando terminó de escribir esto, rápidamente arrugó la carta. En fin, Teru llegó para que Nago les entregara una carta a los Mikuriya, y luego de eso le preguntó a su maid que si pronto le llegaría la carta que ella le escribió. La maid no podía entender cómo su ama sabía esto, pero es que resulta que Gungunir ya antes le había entregado una carta de ella, lo que quería decir que Mami ya conocía todos los sentimientos de su maid. Y listo, hasta aquí el resumen de esta semana. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta si quieres ver la siguiente parte de esta historia. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.